¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de lo que pasa acá en la Cámara de Diputados. Retoma esta semana la actividad con, me animo a decir, 4 meses muy intensos en las dos cámaras, con la agenda, por un lado, del gobierno y por otro lado, la que la oposición, la dialoguista y no tanto, intentarán colar en las sesiones. Me acompaña mi compañero, mi amigo, mi compañero de cancha, aunque ya ahora menos, Guido Brablaski. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? Bien. Qué gusto estar aquí de nuevo. ¿Cómo te tras ves? el receso. ¿Cómo te ves estos meses? Viste que pasa rápido el segundo Pronóstico semestre. reservado. Pronóstico No reservado. sé, realmente no me animo a hacer una previsión de cómo va a estar la actividad parlamentaria. 4 meses. Hay una agenda, ¿no? Hemos visto justo en el receso, sí, que el gobierno toma la iniciativa, intenta tomar la iniciativa también respecto a los temas parlamentarios, ¿no? Claro, digo 4 meses porque sabemos que diciembre hay extraordinarias. Puede ser que haya sesión o no, depende de la voluntad que tenga el Poder Ejecutivo y también de si la agenda se agotó o no. Constanza Coti Viñas se acomoda el pelo y me saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, Buen Mauricio. día. Muy bien, ¿vos? ¿Contenta de volver acá? Ay, sí, contenta, agitada, Contenta. entusiasmada, todo. ¿Corriste mucho? Corrí. Sí. Hubo que correr. Había gente en la calle. Y bueno, viste que volvió todo. Volvió todo de pronto. Sí. Exactamente. Títulos del día. Reforma del Banco Central. El presidente Javier Milei presentó los ejes principales de la nueva Carta Orgánica. Se reactiva la actividad en el Congreso. Ley de Tierras. Mañana a las 15 horas hay una reunión en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados. Y los focos estarán puestos en el Senado esta semana. El Super Digui tendrá una reunión de comisiones este miércoles a las 15:30 horas. Bueno, creo que fue la única actividad que hubo durante el receso invernal. Especialistas que se reunieron en la Comisión de Energía para trabajar o para conversar sobre el potencial de vaca muerta, clave para las exportaciones argentinas. Ayer justamente el presidente hacía algunas declaraciones respecto a la incidencia que está teniendo la energía en el cuadro de comercio exterior y en el ingreso de divisas. Esto es muy interesante porque obviamente es clave el yacimiento de Chase Oil que funciona en la provincia de Neuquén, que fue descubierto hace bastante, pero que un poco después de la estatización de YPF allá por 2012 se empezó a activar y ahora dicen en la Casa Rosada, con las mejoras macroeconómicas, de algún modo se aumentaron las inversiones. Guido, bueno, seguramente estuviste siguiendo estas reuniones y otras que hay sobre vaca muerta, que se convirtió en, me animo a decir, uno de los grandes puntos de consenso que tiene en la política argentina, ¿no? Sí, hay una continuidad, ¿no? Vos mencionabas recién 2012, después arranca el tema vaca muerta y ahora está, creo que hay una previsión, son algo así como un incremento de unos 5.000 millones de dólares, ¿no? Anuales por los próximos 10 años, ¿no? Exactamente. Por generación de divisas y bueno, nada, es uno de los puntos fuertes y lo estamos viendo también en la actividad económica vaca muerta. Sí. El sector de energía y también de minería, ¿no? Pero vaca muerta estamos hablando de energía, uno de los puntos fuertes de la actividad económica. Ayer hubo inclusive una entrevista del presidente Coti en los diarios, en el diario Río Negro, que cubre Neuquén y Río Negro, justamente para hablar del potencial de vaca muerta, ¿no? Sí, no, efectivamente, la verdad es que, como mencionaban recién, el presidente pondera esta actividad, como decía Guido, son los sectores que están teniendo bastante fortaleza, si se quiere, durante esta gestión del presidente Javier Milei y obviamente que es uno de los destacados de siempre por parte del presidente. Bueno, en esta reunión que fue hace unos 10 días, Martín Caindil, que es director de Relaciones Institucionales y de Administración del IPAG, hablaba y esto decía.
La Argentina tiene una matriz energética relativamente limpia y que hasta podría decir que más de un país desarrollado quisiera tener una matriz energética de ese tipo. Porque si vemos los 7 países desarrollados, mayormente desarrollados del mundo, su matriz energética tiene un gran contenido de carbón. Por supuesto que el carbón aparte es muy abundante y muy barato. Es una energía muy barata. Nosotros en nuestro país tenemos la suerte de tener recursos naturales de todo tipo, pero por algún motivo no tenemos el recurso tal vez más abundante que hay en el mundo, que es carbón. En Argentina prácticamente no hay carbón, hay muy pocos yacimientos de carbón y la calidad del carbón que tenemos no es buena. Por eso he hecho que nuestra matriz energética no tenga carbón y está basada principalmente en gas. Y que tiene que ver aparte con un descubrimiento que se hizo a fines de la década del 70, que fue el yacimiento Loma La Lata, que es un yacimiento gigante en su momento a nivel mundial. Era caso de estudios en los congresos geológicos a nivel mundial como uno de los grandes yacimientos de gas que hubo en el mundo. Eso permitió gasificar la Argentina de alguna manera desde los 80 a esta parte y por eso tenemos una matriz sobre todo basada en gas. Y si vamos a las matrices de generación, ahí vemos que la Argentina tiene en su matriz de generación la parte térmica, 57%, es prácticamente gas. O sea, ahí puede haber algo de gasoil y demás, pero hoy por hoy está basada prácticamente en gas. Para un país como la Argentina, bajar su nivel de inversión, de emisiones, que puede ser, que es sin duda un objetivo, pero es mucho más complicado, con lo cual hay que tener mucho conocimiento de qué está pasando en la matriz energética para poder asumir compromisos, que muchas veces por ahí las tendencias a nivel global llevan a asumir esos compromisos, pero que después son muy difíciles de poder implementar. Hoy Vaca Muerta tiene 3.821 pozos no convencionales en extracción efectiva, de los cuales 622 son de shale gas, 2.063 de shale oil, 1.136 de tie gas. El tie gas es una explotación que se considera no convencional, si bien no es que se va a la roca generadora, sino que son arenas compactas que se forman sobre la roca generadora, donde migró el gas, pero tiene tan poca permeabilidad que hay que fracturarla de una manera similar a lo que es la roca generadora o un shale. Y hoy estamos produciendo 626.000 barriles no convencional y 261.000 barriles convencional. Y es importante también tener en cuenta que si bien la estrella en todo esto, y sin duda es Vaca Muerta, el no convencional, la producción convencional sigue siendo importante. Bueno, esta exposición hubo aquí hace 10 días, cuando por ahí la actividad estaba un poquito tranquila por el receso invernal, pero la Comisión de Energía abrió igualmente y planteó este tema que tiene que ver con el potencial de yacimiento más importante de la Argentina, que es Vaca Muerta. También mucho de esto va a hablarse mañana en el Senado a las 15:30 horas, cuando se retome el debate por lo que es el Super RIGI, Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones. Se trata de una segunda parte de un régimen de inversiones, de promoción de las inversiones, que le sigue al sistema similar que creó la famosa ley Bases, que lejos quedó aquel debate del 2024, la ley fue finalmente sancionada, por eso es ley, y el Super RIGI funcionó, vence ahora y hay un nuevo sistema que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que esta semana se debatirá en el Senado. Contame, Guido, ¿qué nos trae este tema? Sí, bueno, se reactiva entonces el debate del Super RIGI en el Senado en comisión. Recordemos que no tiene todavía dictamen de comisión, iría al recinto recién la semana que viene, si este miércoles sale, ¿no?, con dictamen. Pero ya se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, tuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Régimen de incentivo es la sigla, ¿no?, RIGI, para grandes inversiones en nuevas industrias. La siguiente, bueno, el Senado este miércoles pasó, apunta
¿Cuáles son las diferencias con el RIGI? ¿No? El llamado Super RIGI, o parte 2. Apunta a traer proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores que el gobierno denomina industrias del futuro, versus, para el RIGI eran más de 200 millones de dólares. Acá estamos hablando de inversiones mucho más grandes y son industrias de inteligencia artificial, data centers. Tenés que poner 1.000 millones de dólares. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Si no, no Si tenés querés RIGI. acceder al si ponés régimen. 1.000, si ponés 5.000, pusiste 1.000. O sea, está claro. Bueno, eso. sí. Tenés que poner 1.000. Si ponés 1.000, tenés RIGI. Si no, no. Así es. Son industrias de inteligencia artificial, Estamos data todos centers. tosiendo, ¿eh? Estás vedado, básicamente yo voy a toser. La única que no tose acá es Coti, Capaz me corro un poco. que no hay virus que la alcance, pero bueno, seguí tranquilo. Fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas, desarrollos vinculados al uranio. Algunas de las industrias que se mencionan como industrias del futuro. Tiene beneficios, ¿qué es el régimen? ¿No? Tiene los beneficios fiscales, se reduce el impuesto a las ganancias del 25%, nivel que establece el RIGI, al 15%. Arancel cero para importaciones y retenciones cero a las exportaciones, tope del 0,5% para ingresos brutos en las provincias adheridas y prohíbe las tasas municipales. Como el RIGI contempla también estabilidad regulatoria por 30 años, es decir, son muy grandes inversiones, tiene que haber seguridad regulatoria y jurídica, ¿no? No puede ser que te cambien la regla de juego. Exacto. Dentro de, viene un próximo gobierno y se le ocurre, dice, no, ahora te subo ganancias del 15 al 25 de nuevo, por ejemplo. ¿No? Tiene que porque son mantenerse en el inversiones a largo tiempo plazo, ¿no? y que están las tasas de retorno, pues nadie invierte sin llevarse plata, están calculadas. Están calculadas, con esos... exactamente. Hay que tener en cuenta a veces, Guido, que, y no me vas a dejar mentir, sos una persona muy estudiosa del mundo. Te dejo mentir, igual vos te dejo. A veces uno compite como país con estos temas con países que no tienen democracias. Entonces, claro, el rey o el príncipe o quien te reciba... El dictador. El dictador, exactamente, en formato de dictador, te va a garantizar 30 años de estabilidad, o 20. Y vos sos inversor y hablás con, mirá, necesito 20 años de estabilidad, queda tranquilo que los tenés. Y los países que tenemos democracia tenemos que lograr, así como nos beneficiamos de todo lo que tiene democracia, no perjudicarnos con este tema, ¿no? Es decir, bueno, si es una inversión a 30 años porque no se explora un yacimiento en 3 días, bueno, evidentemente necesito darte ciertas garantías, ¿no? Además se habla particularmente en este caso que son industrias que no existen en la Argentina, porque no es la continuidad del RIGI. Claro. No puede haber, en este régimen, no puede haber extensiones de proyectos que ya están funcionando. Exactamente. El RIGI se termina, es un régimen, después lo tenemos. Se terminó ahora en lo julio, puedo ¿no? anticipar, son 2 años más 1. Claro. Dura el régimen 2 años más 1 de extensión y el Super RIGI sería 5 años más 1. Entonces ¿qué es lo que explicó el gobierno aquí en el Congreso? Es para proyectos que hoy no existen. Industrias que hoy no existen, proyectos que hoy no existen, y queremos que la Argentina esté en el radar de esas grandes inversiones que andan buscando dónde afincarse en el mundo. Bueno, queremos que vengan acá. Exacto. Hay quienes dicen, porque esto se habla mucho ahora del RIGI, pero quienes somos viejos, tenemos canas, como yo, no ella que es joven. No tenés muchas canas, hay que decirlo. Vos tenés más que yo. Es envidiable lo tuyo, pero... ¿Cuántas veces fuimos con varios gobiernos distintos a cubrir una reunión de comisión de un proyecto que le daba estabilidad a un proyecto concreto, a una inversión concreta? Muchas. Muchas. Sí. Con todos los presidentes. Y un proyecto que decía, bueno, si invertís en gas licuado, que es la última que me acuerdo, durante 20 años tenés tipo de cambio asegurado, o sea... Sí, beneficios, estabilidad. O sea, evidentemente es un problema con las inversiones a largo plazo que tenemos en Argentina. El RIGI no es más que un plan de promoción de un gobierno distinto. Pero es algo que se frecuenta mucho, esto de hecho, bueno, en Vaca Muerta tuvimos con Chevron un acuerdo que nunca vimos, ¿no? Recordamos eso.
porque si no es imposible para el inversor, me parece, ¿no? Son un régimen especial, son excepciones Claro. dentro de la política del Estado para determinados sectores. Para determinados sectores, está lleno. Está lleno. Vimos mucho en el tal vez- gobierno anterior también, ¿no? Por eso te estoy diciendo, Sí, todos los sí, gobiernos. se sí, sí. creaban regímenes, Exacto. situaciones particulares. Después vienen los debates, porque tampoco todo es maravilloso, sino se haría... ¿Qué es lo que se le cuestiona? Bueno, por ejemplo, tienen el tema de los aportes patronales, los tienen reducidos, entonces se desfinancia ese trabajador que forma parte de este régimen. Es decir, siempre hay que ver desde el lado del Estado, hay pros y contras, si no, todo sería maravilloso y se le bajaría el impuesto a todo el mundo. Coti, No, y parte ¿no? también de la discusión, un planteo que hace la oposición, que hizo también con el RI, que hace en el medio de la discusión del Super RI, tiene que ver también con los puestos de trabajo. Es decir, no solamente qué clase de beneficios se le puede dar a quienes hagan estas inversiones de manera excepcional, sino cuáles son los beneficios que va a traer a la República Argentina y cuánto trabajo efectivamente se va a generar a partir de esos proyectos de inversión. O sea, esa es parte de la discusión y también de lo que plantea la oposición. De todas maneras, sería interesante también que se pueda dar una discusión donde haya aportes de todos los sectores y que si estamos hablando de un proyecto a largo plazo, ¿no? A 30 años, haya acuerdos suficientes como para que con esos 30 años que quedan por delante, después puedan cambiar los gobiernos y haya, digamos, una coherencia, ¿no? Una continuidad. Y bueno, un poco en el la RI es eso, lógica. ¿no? Sí, sí, obviamente. Quizás hubiese, creo yo, ¿no? Hubiese sido interesante también tener el aporte de otro sector de la oposición que no acompañó. Claro, tal cual. A tal eso cual. me refiero. Sigamos, Braunaski. Seguimos, estábamos por la estabilidad regulatoria por 30 años. El RIGI exige pisos de inversión inicial según el sector y el Super RIGI demanda que el 20% del monto comprometido se invierte en los primeros 2 años. RIGI y Super RIGI otorgan libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones. 20% el primer año, 40% el segundo, 100% el tercero. Poder Claro. disponer de las utilidades, ¿no? Claro, exactamente. Disponer de las utilidades teniendo en cuenta que, a ver, siempre cuando se trabaja sobre inversiones nuevas, se trabajan sobre dinero que no entró. Sí, claro. Obviamente que si escucha una pyme te dice, bueno, pero a mí me encantaría esto. Claro. Y sí, es una lástima. Quizás sea parte de proyectos futuros que las pymes tengan menos carga fiscal. De hecho, se está hablando de que es una de las próximas medidas del gobierno, un poco a partir de la negociación con los aliados, sin duda. Pero también es cierto de que el impacto de una inversión voluminosa es alto inclusive para la creación de pymes. O sea que es un tema, digamos, que es recurrente. Es más recurrente de lo que parece, ¿no? Pasa que el título RIGI pegó Claro. Sí. fuerte, ¿no? Puede ser. Bueno, y por último podemos decir que estos son proyectos que no existen y que el Compre Nacional tiene que tener un piso de 20% en los proveedores, ¿no? Eso se incorporó en comisión, el Claro. Compre Nacional, que sobre todo en las regiones, ¿no? O sea que tiene que haber una de proveedores nacionales. Un reclamo que hacen habitualmente las empresas multinacionales cuando se les pide Compre Nacionales, bueno, pero mirá que tenés que estar preparado para proveerme de insumos, porque yo me adhiero a esto, pero después necesito un insumo y vos no me generás como país una industria. Claro. Ahí es donde por ahí el gobierno tendría que escuchar a sectores que dicen, bueno, quizás haya que incentivar algún sector específico para que se provean de insumos a estas industrias. ¿No? Bueno, ¿No? Sí. por ejemplo, ahora estaba escuchando, algunos especialistas comentaban que en Vaca Muerta no derrama tanto sobre empresas o proveedores potenciales porque el régimen facilita las importaciones sin impuestos. Claro. Entonces se prefiere importar que contratar aquí localmente. Claro. Entonces se corta como una cadena de producción Claro. positiva. Lo que pasa es que ¿no? La hay que ver economía. cada caso. Si Vaca Muerta, como dicen los especialistas que estuvieron hace 10 días, garantiza el superávit comercial argentino y las divisas que no tenemos, ya en sí mismo es un éxito. Que te permite no tener los sobresaltos del tipo de cambio que hubiéramos tenido sin Vaca Muerta. Entonces ya de por sí
A veces se le quiere pedir todo a un sector, ¿no? Bueno, No, poné claro. plata acá, dame el trabajo que me falta, dame los dólares que me faltan, hace que Independiente sea campeón. No se puede todo, ¿no, Guido? No. Eso Lo es último creo que imposible. es lo más difícil. Seguimos. Ya No. estamos, ya está. Ah, bueno, sí, ahí Pensé estamos que con te- el Super Rigi, que recordemos, No te me desactives. el miércoles en el Senado Sí, se trata en comisión. En comisión, Y ya tienen 15:30. media sanción aquí, Cámara de Diputados. 15:30. Así es. 15:30 y Coti me dicen que en el Senado está la idea de que haya sesión todos los jueves. Este va a retomar la del 16 de julio. Sí, exactamente. después, en un cuarto intermedio. En un cuarto sí. intermedio, propiedad privada, con tierras como tema clave. Se habla de cambios a último momento. Esto es fresquito. Nuevamente. Ujú. Pero todos los jueves va a haber una sesión. Bueno, a ver, la realidad es que la agenda en el Senado de la Nación está muy cargada. Han quedado muchos proyectos pendientes, no solamente, digamos, el comienzo del Super Rigi, sino que sabemos que hay una batería de proyectos que ingresaron por el Senado o que ya tuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, me parece que va a ser importante que haya mucho trabajo en el último semestre, porque vos decías hace un rato, ¿no? Vuela, pasa muy Bueno, rápido. En realidad son 4 meses, no son 6. Claro, bueno, por En eso. julio ya pasó. Y termina En en diciembre no hay periodo noviembre, el ordinario. 30 de noviembre, claro, exactamente. Así que es poco el tiempo que queda. Discusión también sobre qué es lo que va a pasar con la reforma electoral, con la reforma política de por medio, mientras siguen analizando los cambios para la ley de propiedad privada, con un anuncio mañana a la tarde por parte de Patricia Bullrich con esos cambios. Es decir, bueno, está realmente con mucho trabajo la Cámara Alta, así que no sé si se llega de otra manera. No, estaba pensando. Básicamente, mientras si hablábamos, sacamos estaba- las cuentas, no sé si se llega a otra forma. Estaba pensando, tuvimos un febrero muy intenso, Sí. intenso. Bueno, hasta 4 sesiones por semana. Y después tuvimos marzo, abril, mayo, junio y julio. Ujú. O sea que estamos hablando de 6 meses muy intensos. Receso, estos 15 días. Ujú. Y ahora se vienen 4 meses. Pasan volando. Sí. Pasan volando. Cuando querés acordar, ya estás en noviembre, tenés el presupuesto en septiembre. Y en diciembre no hay cambio de formación en las cámaras. Por lo tanto, el gobierno va a querer liquidar todo lo posible antes del 30 de noviembre si Sí. le queda algo para rematar, ¿no? Pero no es un diciembre. Los años pares suelen tener poca actividad legislativa los diciembre, ¿no? Sí, claro, pero además también tenemos que pensar en que después de las extraordinarias tan intensas que tuvimos, hubo algunas complicaciones en los últimos meses a partir de lo sucedido con el ex jefe de gabinete, algunas complicaciones para avanzar en los proyectos de ley que tal vez hubiese preferido el oficialismo sancionarlos antes, ¿no? Y bueno, por eso también es que creo que va a haber que meterle pata, básicamente. Exactamente. Guido, gracias por la columna. Me Por quedaba por favor. decirte. Nosotros vamos a pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Y el jueves de la semana pasada por la noche, el presidente Javier Milei dio otra cadena nacional para anunciar proyectos de ley. En este caso, lo que tiene que ver con dos temas. Por ahora tuvimos un proyecto, pero quizá tengamos el otro. Uno es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que consiste ni más ni menos que en una modificación de las reglas que tiene que cumplir el directorio del organismo monetario. Este proyecto ya ingresó y se va a comenzar a tratar seguramente la semana próxima. Este martes va a haber una reunión de jefes de algunos bloques que habitualmente acompañan al gobierno, tal vez con funcionarios para dar detalles de esta medida, pero durante la cadena nacional, Milei, respecto a este proyecto, decía lo siguiente. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico. El otro tema, recién acá debatíamos, está buenísimo, alguna vez tuvimos en alguna reunión en alguna institución de acá cerca sobre lo que tiene que ver con el manejo presupuestario, legislaciones comparadas, y también va a haber un proyecto que todavía no llegó y esto decía Milei al respecto. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.
Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. Escuchábamos a Milei. Bueno, el debate que viene y empezó acá en los pasillos sobre la inflación, la reforma del Banco Central, lo que es este proyecto que llegó. Y Coti va a hablar justamente de las dos iniciativas de las que ya tenemos entre nosotros. Reforma del Banco Central. Bueno, sí, efectivamente, después de la cadena nacional del presidente de la Nación, que acabamos de escuchar algunos fragmentos, finalmente el viernes enviaron el proyecto que técnicamente tiene fecha, digamos, de ingreso oficial a partir de hoy lunes, pero el texto ya ingresó a la Cámara de Diputados. Básicamente, además de las palabras que escuchamos de Javier Milei, y que también es importante recordar que el gobierno le está poniendo mucho énfasis a esta iniciativa, a partir de las dos reuniones que ya había tenido previamente el presidente de la Nación con diputados y senadores para dar una clase, ¿no? Se hablaba de una masterclass, circularon algunas imágenes del presidente de la Nación en un pizarrón, hablando justamente con los legisladores sobre este proyecto, en dos reuniones muy extensas que derivaron finalmente en el anuncio que acabábamos de compartir. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional? Básicamente poder reforzar la independencia del Banco Central. ¿Cómo? Bueno, prohibiendo la financiación al Tesoro con emisión para que el único mandato, la misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina pase a ser exclusivamente el valor de la moneda. Ahora vamos a ver algunos puntos, digamos, que se eliminan en esta modificación de la Carta Orgánica, pero resaltamos entonces cuál va a ser exclusivamente, ¿no? La estabilidad y de la moneda va a ser exclusivamente el único mandato del Banco Central con estas modificaciones. Hablábamos de la prohibición para la financiación al Tesoro, ¿no? Se van a derogar con el avance de esta iniciativa los adelantos transitorios al Tesoro Nacional. También se van a prohibir las transferencias de utilidades, solamente podría aceptarse para pagar deuda pública. Y no se van a poder financiar ni la Nación, ni las provincias, ni los municipios. Claro, adelanto es habitualmente cuando se le da un adelanto de dinero, el Banco Central le da un adelanto de dinero al Tesoro para que se financie, después supuestamente se lo tiene que devolver. Claro. Ahí aparece la parte de las letras, ¿no? Las letras intransferibles. Las letras intransferibles, que es el artilugio que han encontrado diferentes gobiernos para lograr dinero fresco del Banco Central, pero no devolverlo con otro dinero fresco. Ahí es donde el gobierno viene hablando, específicamente Milei, inclusive antes de estar en política, de lo que
se conoce como un déficit cuasi fiscal. O sea, el Banco Central, ya sea con pesos o ya sea con dólares, en las veces que ya lo vas a explicar, pero este proyecto permite que se siga dando dólares para pagar deuda, pero en esos casos, cuando la devolución del Tesoro no es dinero, sino es un bono, lo que hace es generar una masa de emisión flotante, que en palabras de Milei genera una inflación con 24 meses de rezago. Ese es más o menos el espíritu de lo que Milei planteó cuando llegó al gobierno. Yo elimino esto y la inflación baja. Bueno, ahora quiere que eso no pueda volverse para atrás, ¿no? Claro, exactamente. Por eso se habla de blindar el modelo económico de aquí en adelante o del avance de la sanción de esta modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, justamente para que pueda prevalecer después de que termine el gobierno de Javier Milei, incluso si hubiese una reelección por parte del presidente, bueno, que esto quede a largo plazo, ¿no? El proyecto también habla de más autonomía, justamente, del Banco Central, modificando la designación de las autoridades. Se endurecen las condiciones, básicamente, para que se pueda remover al presidente o también a los directores del Banco Central, y para ello se habla de la exigencia de una mayoría especial, de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para poder removerlos. Este también es uno de los anuncios que conocimos a partir de la cadena nacional y que obviamente se replican en el texto de la iniciativa. Se busca también de esta manera poder reducir la influencia de la política. Acá hay un error de técnica legislativa, con todo respeto a la gente que redactó el proyecto, pero ya están los aliados acá diciendo cómo arreglamos esto. 2/3 lo puede poner solamente la Constitución. Claro. Porque es sencillo, una ley es por mayoría simple, una ley que reforma una ley es por mayoría simple. O sea que si vos sancionás una ley que dice que la mayoría, 2/3 tienen que hacer determinada cosa, otra ley la modifica con mayoría simple, o un decreto que solamente se toca con mayoría simple. Entonces, no puede haber 2/3 por ley. Me parece que la gran novedad ahí sí es que interfieran las dos cámaras en la remoción de un director, que actualmente no ocurre. Hay como una comisión consultiva. El tema de los 2/3 de los jueces, por ejemplo, nombramiento. Está en la Constitución. Fija la Procurador está en la Constitución. Juicio político está en la Constitución. O sea que, pero bueno, me parece que se pasó eso y algo van a tener que hacer. No puede ser que no es la primera vez que esto sucede. No, pasó con un proyecto de Máximo Kirchner. Sí. El que se enojó ahí fue sobre aerolíneas, que no se trató. Exactamente. Y el que se enojó es Tonelli ahí. Le sonaba. Mandamos saludos, ojalá nos mire Pablo Tonelli, diputado del PRO, que dijo, si querés hacer... Gran legislador. Requerido por todos. Con mucha experiencia. Que le dijo al diputado Kirchner, si querés hacer un proyecto de declaración. Claro. Y listo. Pero no podés hacer un proyecto de ley para cambiar la Constitución. Bueno, esto por ahora quedó. Hablaba con algunos aliados que me decían, algo tenemos que hacer. Bueno, le encontrarán en todo caso quizás la vuelta para modificarle el texto en comisión, ¿no? Claro. Como se ha hecho en tantísimas oportunidades. Pero bueno, aparte del anuncio... Me interesa que quede claro el punto, si es que me queda claro. Sí. Porque podría venir una nueva ley que modifique con mayoría simple. Entonces, si tenés mayoría simple, nunca vas a necesitar los 2/3. Exacto, si tenés mayoría simple. Primero modificás con mayoría simple y después removés con mayoría simple. Si vos no querés... No tendría sentido. O sea, si vos querés proteger... La idea de estos 2/3 es que con 2/3, solamente con 2/3, vos puedas echar a un director. Claro. La realidad es que si vos querés echarlo, aún aprobándose esta ley, si vos querés echarlo con mayoría simple, podrías. Claro. Podrías. E inclusive un gobierno, si lo quiere echar y tiene mayoría simple en la Cámara, firma un decreto y lo echa. O sea que no tendría aplicación práctica los 2/3. Eso es... Podríamos añadir que las mayorías especiales, la Constitución lo prevé, no hablo 2/3, mayorías especiales para cuestiones electorales. Estamos hablando de la mitad más uno de los presentes. Sí, exactamente. Exacto. Pero la obligación... No, de la totalidad. De la totalidad, claro. Perdón, exacto. De la totalidad, lo que se conoce como mayoría grabada. Y ya pasó de moda eso, porque tenés que tener quórum. Entonces siempre necesitas la mitad más una. Pero bueno, todo lo que no sea mayoría simple, por encima de la mayoría simple, tiene que estar en la Constitución. Claro. No tiene sentido que
que lo pongan en una ley. No, pero estaba bueno, pensando quedó. también qué vuelta le pueden dar para buscarle una protección, en realidad. La realidad es difícil. que hay que reconocer que, hablaba con varios aliados, como hay buena predisposición por aprobar este proyecto, querían corregir eso sin que quede como que no están de acuerdo con Claro. el espíritu, porque lo están. No, es que como dijiste vos, es una cuestión de técnica legislativa, en Es un realidad. error, O sea, es un error grave. Un error grave porque no tiene aplicación. Estás votando un artículo para que se tomen medidas que no se pueden tomar. Entonces, pero bueno, seguramente de alguna manera van a encontrar la vuelta. sí. Bueno, hablábamos también, además de esta cuestión de las mayorías agravadas, de la intención de que se reduzca la influencia de la política sobre el Banco Central. Bueno, decíamos que en Voy a el relativizar 2012... esto último, ¿eh? Bueno, eso yo te estoy diciendo lo que propone el presidente de la Nación, por lo Porque menos la si intención. intervienen las dos cámaras, interviene la política. O sea, Bueno, y me parece bien, no es una crítica. el Ejecutivo, o sea, o parte del Ejecutivo en la injerencia, Sí, porque está bien, sí. decimos la injerencia política del y es muy Ejecutivo. amplio. La La injerencia política es muy del amplia. Ejecutivo, sí. Sí, eso sí. Reducir la influencia del Poder Ejecutivo Sí, sobre el totalmente, Banco eso Central. sí. Ahí ¿Te gusta compro. más? Bueno, dale. Hablábamos de cuál sería entonces este nuevo y único mandato a partir de la modificación de la Carta Orgánica. Se eliminan los objetivos incorporados en el 2012, como recordaba recién Mauricio, y de esta manera se eliminaría parte de este texto, ¿no?, que hablaba justamente de promover el empleo, el desarrollo y preservar única y exclusivamente la preservación del valor de Claro, la porque, moneda. ¿qué pasa? Este último objetivo Sí. era el único que había hasta 2012. Al cambiarlo, vos no podés culpar a algún director de estos últimos 14 años porque no se preservó el valor de la moneda. No lo podés culpar. No es que incumplió con los deberes de funcionario público, Ujú. porque tiene otros objetivos. Si vuelve al esquema pre-2012, por lo menos sí lo podés culpar, o puede dar explicaciones. Che, ¿por qué hay inflación si vos tenés que trabajar para que no vaya? Bueno, por lo menos puede darse ese debate legal que con la actual Carta Orgánica no puede darse. Claro. Decías, también vos hablabas de obviamente dos proyectos, porque hay uno que el presidente de la Nación remarcó, que es el del grillete fiscal. Se van a enviar, o se espera que se envíen 3 iniciativas más. La del grillete, que esperamos conocer la letra, pero obviamente Mucha tenemos ansiedad alguna ahí. información a partir Mucha ansiedad. del anuncio. También el vinculado al mercado de capitales, otra iniciativa, y otra al mercado de seguros. Básicamente, como espíritu de la reforma anunciada por Javier Milei, lo que se busca con esta modificación es poder alinear el funcionamiento del Banco Central a los estándares internacionales y evitar que se pueda volver a emitir, básicamente, evitar la emisión monetaria para poder financiar el déficit fiscal. Exactamente. Un Básicamente. mecanismo que existió durante el último tiempo y que me da la sensación de que los sectores de la política son etapas, ¿no? Hay etapas donde se revisan unas cosas, hay etapas donde se revisan otras, y en esta etapa se revisa lo que tiene que ver con la política macroeconómica. Ujú. Y bueno, un poco Milei quiere que lo que él hizo Que prevalezca. esté en una ley. Claro. En definitiva, si actualmente hay consensos, no va a haber problema. Si alguien tiene una reforma para hacer, la va a hacer. De hecho, Ujú. la reforma, la última que se hizo en 2012, cuando yo llevaba mucho tiempo un gobierno y un espacio político, y evidentemente identificó ese momento para hacerla, ¿no? También es cierto que hay que evaluar qué pasó desde ese momento. Lo que dice el gobierno es, desde ese momento la inflación se sobredisparó, ¿no? Porque de hecho era bastante, si bien había inflación, era bastante menos pre-2012 que posterior. Posterior se llegó a los niveles récord. Ujú. Entonces ahí es donde hay un planteo que seguramente se va a ver en las reuniones de comisión. ¿Listo, Coti? Estamos. Bueno, muchas gracias, Coti, por la columna. Y antes de irnos vamos a repasar las comisiones. Vuelven las comisiones a la Cámara de Diputados, vuelve la actividad legislativa mañana. 15 horas, Economía y Desarrollo Regional. Ujú. Es un día en el que hace bastante se viene reuniendo esta comisión.
que trata temas referidos a las pymes, a la situación económica de las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos están complicadas. De hecho, se está avanzando desde el oficialismo de la oposición con temas vinculados a reducción de impuestos para pymes. Hay un planteo que desde el Fondo Monetario Internacional hasta la oposición le pidió a Javier Milei abocarse a este tema. Miércoles 5 de agosto, 9 horas minería, 10:30 presupuesto y hacienda y legislación general. Ahí tema inocencia fiscal. 2. Y a las 16 horas comisión de asuntos municipales. Mañana, decía Guido Borablaski, 15:30 horas. En el Senado. El Super miércoles, rígido. ¿no es? Miércoles. No, perdón, miércoles. El miércoles, super rígido. Sí. Super Rigui, 15 horas. Y jueves sigue la sesión. Sí, ¿Con efectivamente. qué final? Bueno, la verdad que una expectativa muy grande. Yo creo que por lo menos con el nuevo borrador que circuló, ahora el oficialismo se acerca un poco más a la posibilidad de poder darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero yo seguiría igual mirando de cerca cómo vienen las negociaciones y esperaría también el anuncio de mañana por la tarde para conocer efectivamente cuáles van a ser estos nuevos cambios al dictamen. Sobre todo Único vinculado tema, ¿no? a la ley de tierras. Sí. Único tema, ¿no? Y sí, porque al ser también un cuarto intermedio se tiene que continuar en realidad con la sesión, Claro. ¿no? Como venía. Encima esa sesión que fue horas después de la victoria en semifinales contra Inglaterra. Exacto. ¿Cómo olvidar Sí. esas sensaciones Una sesión que no pensábamos que... corporales que teníamos? Sí, sí. Yo me levanté ese día y no me acordaba que había hecho el día anterior, por ejemplo. No tenía idea. Y de hecho había estado con Guido haciendo un programa y no lo recordaba, ¿no? Pero Y bueno, bueno. finalmente no se nos dio el torneo, pero disfrutamos mucho Sí. este mundial Sí. y este equipo que realmente nos tiene en la cima hace mucho tiempo. Gracias, Coti, por la columna Gracias a vos. y por esta hora. Gracias, Guido, también. Mauri, gracias. Gracias a ustedes. Mañana estamos de vuelta acá a las 13 en La Bancada. Gracias por estar. ¿Quiénes conforman el Congreso?